agenda del equipo directivo, que es muy importante, como recién vimos, tener una agenda, porque si no, el trajín diario nos pasa por encima y no hacemos lo importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construir una agenda es tomar registro por una semana de todas las cosas que hacemos. Es lo que ocurre cuando hablamos que debemos partir del conocer el uso real que el equipo hace del tiempo. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta si realmente le estamos dando el espacio que tenemos que darle a lo pedagógico o si los emergentes diarios nos sepultan y nos impiden hacer intervenciones en la dimensión fundamental de la escuela, que es la pedagógica. Después de hacer ese registro de lo que hacemos todos los días, tenemos que pensar qué es lo prioritario y qué puedo delegar, para lo cual es fundamental tener en cuenta que todo es importante, pero hay cuestiones que son importantes y urgentes y no podemos delegarlas. El resto las podemos delegar. En nuestra agenda debemos priorizar la dimensión pedagógica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer sí o sí? ¿Qué tenemos que incluir sí o sí en nuestra agenda? Fijar momentos de planificación conjunta y trabajo colectivo. Es decir, esas reuniones de departamento donde se acuerdan los criterios con los cuales se va a enseñar y se va a evaluar, tienen que estar con nuestra presencia, tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque nosotros somos los garantes de que el diseño curricular realmente se implemente, que los acuerdos de enseñanza respondan a las necesidades que tienen los jóvenes, que no sean un obstáculo para su trayectoria. Y tenemos que darle tiempo a eso. Cuando hacemos reuniones de departamento y participamos en ella, evidentemente antes tenemos que hacer un trabajo de identificar los núcleos a trabajar con los docentes. ¿Cuál es el problema? ¿La enseñanza, la evaluación? ¿El problema está en el ciclo básico, en el ciclo orientado? ¿El problema son los primeros porque no tenemos proyecto de articulación con la escuela primaria de origen? No es una improvisación ese trabajo con los docentes, hay que identificar los núcleos a trabajar con ellos y lo tenemos que agendar. ¿Cuándo vamos a trabajar esto? ¿Cuándo vamos a trabajar con los profesores de primer año para empezar nuestro proyecto de articulación con la escuela primaria de origen? Tiene que estar en nuestra agenda. Y definir un plan de asesoramiento con una dimensión temporal. Lo que hoy dijimos respecto a la enseñanza de la matemática, en ese ejemplo de PES, tenía una dimensión temporal. Porque decía, primero leemos las planificaciones reformuladas, después leemos los libros de temas, después leemos la carpeta de los pibes y después vamos al aula. Lo tenemos que tener agendado. Y dentro de nuestra agenda, sí o sí, tenemos que reservar tiempo para observar los indicadores de aprendizaje. Los informes de avance no pueden pasar desapercibidos. Nosotros como directores tenemos que ver eso, porque si no después es tarde cuando ya las calificaciones de los alumnos son bajas. Tenemos que actuar rápido y el informe de avance es fundamental, porque aparte no es vinculante, no se vincula con la calificación. Crear rutina de trabajo. Tenemos que tener claro que cada vez que están los informes de avance tenemos que agendar tiempo para observarlos, que cada vez que termina el primer RITE tenemos que agendar tiempo para poder supervisarlo, que todos los meses tenemos que ver la asistencia media, por año, por sección, por turno, por orientación y por ciclo, para ver si está ocurriendo algún problema con eso que es tan importante, ¿no? Como que, la verdad que si no están presentes los alumnos, nada tiene sentido. Hay que fijar rutinas y protocolos. Todas las semanas los preceptores nos tienen que elevar los alumnos con inasistencias continuas, ¿no? En esa semana, por más de 2 días. ¿Y qué se hace con eso? Un protocolo de acción. Se llama, bueno, ahí tenemos que implementar la resolución 736 del 12, ¿no? Hay que establecer protocolos y fijar rutinas para organizar nuestra agenda, ¿no? Discriminar lo importante y lo urgente de lo que no lo es. Todo es importante en una escuela, pero hay cuestiones que no pueden esperar. La vulneración de derechos de los jóvenes no puede esperar, ya sea vulneración social, vulneración en su vínculo con la escuela, ¿no? Cuando tenemos en riesgo la trayectoria de un joven, eso es importante y urgente. Y eso tiene que estar priorizado en nuestra agenda. Por ejemplo, las reuniones de equipo escolar básico para abordar la situación de la necesidad de la integración de un joven de nuestra escuela que necesita un apoyo de una escuela especial. Eso es urgente, no puede ser que ese pibe esté en el aire. Trabajar con otros de manera productiva, saber trabajar en equipo, porque si no es imposible, el director no lo puede hacer todo. Aprender a delegar, a conocer al que le vas a delegar, capacitarlo y supervisarlo. Se delega como tarea, no la responsabilidad.
Planificar en el tiempo, ya lo dijimos, ¿no? Hacer una secuencia de nuestras intervenciones. Cuando convocamos reuniones, después de un primer momento que siempre uno habla de cuestiones personales, tener una agenda bien establecida de qué se va a hacer, para qué es la reunión y qué producto final tenemos que tener en la reunión y qué materiales se van a utilizar en esa reunión. Toda reunión de departamento, por ejemplo, tiene que partir de un diagnóstico para qué nos reunimos y explicarlo a los docentes. Un momento de capacitación y un último momento de acuerdos que deben ser labrados bajo acta. Por supuesto, delegar el trabajo, asignar roles y funciones. Y es fundamental esto, usar canales efectivos de comunicación. Si convocamos una reunión, tenemos que usar los canales que garanticen que todos estén convocados, porque también eso tiene que ver con violentar el derecho que tienen los docentes a participar de la vida de la escuela, que no sean convocados. Usar canales de comunicación fluidos y redundantes. Y por último, un elemento organizador final de nuestra agenda como directores es observar las propias acciones cotidianas, reflexionar sobre nuestra agenda. Esto era lo que teníamos agendado, esto es lo que hicimos. ¿Qué pasó? Siempre planificamos a largo plazo. En este sentido, el calendario de actividades de docentes es fundamental porque nos organiza, ahí está todo lo que hay que hacer a lo largo del año. Y siempre ser flexible, ser capaz de modificar lo que haya que modificar, reformular lo que haya que reformular, siempre poniendo como eje la inclusión y los derechos de los jóvenes.